Un viejo con las manos llenas de grasa intenta revivir un camión varado bajo el sol ardiente del desierto. Cuando un joven empresario se detiene, algo en la mirada del anciano lo sacude por dentro. Usted conoció a mi padre, pregunta temblando al ver una foto en el tablero oxidado. Pero lo que descubrirá no solo cambiará su empresa, cambiará su apellido para siempre. Y eso apenas es el comienzo. El aroma metálico del aceite quemado se colaba por las rendijas del vehículo mientras Roberto Galindo daba la última vuelta al plano del nuevo centro logístico de Linares. Iba solo, como siempre. El aire acondicionado a tope no era por lujo, era por defensa. Afuera, el sol de las 11 pegaba como plomo líquido, reventando el desierto de Coahuila en manchas blancas que vibraban en el asfalto. Él lo veía todo desde su blindaje de lógica numérica. Curvas de carga, tonelajes óptimos, flujo de materiales. Nada de eso tenía olor, polvo ni cal. Eso lo hacían otros. 23 minutos tarde, murmuró, consultando su reloj análogo suizo, regalo que se dio tras cerrar el contrato de Acuña Antenas el año pasado. Su empresa, G Constructora, ocupaba ya un lugar medio en el mapa de los contratos regionales. No era la más grande, pero sí la más limpia. Datos, procesos, KPIs, eficiencia quirúrgica. Allí, los errores se pagaban con silencio y los aciertos con bonos. No existía margen para divagar ni esa costumbre vieja del a ojo de buen cubero. Así había edificado su éxito, a base de orden. 3 llamadas entrantes, ninguna respondida. Sabía que era Mauricio, su ingeniero estrella, reportando la falla del motor hidráulico en el sitio de Santa Catarina. Automatizó el mensaje. Ajusta con protocolo R6 si no da para el equipo. Esa era su forma. Corte, limpio, rápido. En las oficinas de Monterrey, las paredes eran de cristal templado y el silencio era norma. Ni papeles a la vista ni calendarios pegados. Cuando alguna vez Jesús Ríos colgó una virgencita en su locker, alguien le pidió discreción estética, profesionalismo. Esto no es una obra de pueblo, había dicho Roberto sin levantar la voz. Eso también lo había aprendido joven. Todo se puede decir si uno no parpadea. Había algo matemático en su andar. Zapatos negros sin un rasguño, camisa blanca sin el menor rastro de sudor. Pero había también algo ausente en sus movimientos. Nunca se quedaba mucho donde no hubiera resultados. Nunca ponía los pies en un taller si podía resolver desde el software. La textura del metal caliente, el ruido de una polea floja, el olor a soldadura fundida. Todo eso eran detalles para los que usaban overol. Él tenía su propio combustible, el control. En una de las naves de mantenimiento, Mauricio lo esperaba con tablets abiertas y cara cerrada. No hay forma de que el motor esté fallando ahí. Lo revisamos todos, 5 veces. Interferencia nula, el torque responde exacto. Entonces hay algo que no estás viendo. Abre el punto cero del sistema, dijo Roberto con calma, sin mirar al problema, sino al archivo. El punto cero ya ni se usa, replicó Mauricio más irritado que cansado. Por eso mismo, tal vez por eso está fallando. Esa forma seca, sin miradas de aprobación, sin palmadas de motivación, era su método. Medía a todos por rendimiento. A todos, incluido a sí mismo. El taller estaba caliente como horno. Se oía el zumbido grave del extractor de aire, el chirrido intermitente de una cinta oxidada y el golpe hueco de una bobina que alguien soltaba con flojera. No los notó, o no quiso. Para él solo era un entorno que debía apagar rápido, que no se interpusiera con su siguiente movimiento. Sin embargo, en algún rincón de su centro de decisiones algo latía, pequeño como una falla no mapeada, algo no resuelto desde años atrás. Su padre, o más bien el hueco que dejó. Tras la muerte de su madre, el apellido Galindo se volvió herramienta, no historia, y todo lo que viniera del pasado lo había archivado también. Familia, memorias, nombres. Por eso, cuando giró el volante en la carretera hacia Reynosa e hizo su acostumbrada parada técnica para revisar señal GPS, no supo explicar por qué detuvo el motor al ver un hombre solo, de espaldas, encaramado a un capó lleno de polvo, ni por qué bajó la ventana. ¿Todo bien? El viejo lo miró de reojo con una llave grifa como parte del brazo, la camisa parchada y las manos negras como sombra de taller. No sonrió. Define bien, licenciado, dijo. No era una presentación, era un pulso. Quizá por primera vez en muchos años alguien le hablaba sin miedo ni necesidad, solo con experiencia en los dientes. Roberto lo miró. En ese instante no supo qué responder. Sus sensores no servían ahí. Había visto motores, estructuras, perfiles de suelo, pero no ese tipo de mirada. Y aún no lo sabía, pero acababa de encontrar el punto cero perdido en su sistema. Y no estaba en la computadora. La radio chisporroteaba con el mismo boletín del clima desde hacía 20 minutos, empeñado en repetir que la temperatura cruzaba los 44 grados en el centro norte de Coahuila.
Afuera, el asfalto reverberaba como una plancha al rojo vivo. Roberto Galindo acopló la muñeca rígida al volante de su Silverado gris, repasando mentalmente los pasos del meeting que se avecinaba en Reynosa. Códigos de obra, presupuesto desviado, la puta retroexcavadora japonesa que nunca llegó. Su celular vibró dentro del portaobjetos. Otra alerta del grupo de gerencia. Ignorada. Metro a metro, la autopista 30 se desplegaba como una cinta asfixiante sin curvas, sin amparo, sin alma. Pero lo que le hizo frenar no fue una emergencia, sino algo fuera de lugar. Un punto inmóvil a lo lejos. Algo que no seguía el ritmo imperturbable del desierto técnico que cruzaba. 2 conos naranjas improvisados a un lado de la vía. Un viejo camión International con el cofre abierto y agachado junto al motor un hombre. Apenas se movía. Pero había una manera en que sus manos entraban y salían de la máquina, con golpes secos, precisos, con una paciencia que Roberto conocía bien. No de la vida, sino de los libros. Frenó, por impulso, por una inquietud urgente que no sabía de qué rincón le nacía. Salió al calor, abrasador, pegajoso, como si las moléculas lo empujaran hacia dentro de la cabina, y se acercó al hombre que ni siquiera levantó la cabeza. Ese refrigerante ya se evaporó hace rato, soltó. Y por eso mismo no lo cambio. Si no hay presión es otra cosa, contestó. La voz era de lija mojada, ni hostil ni amigable. Técnica. El hombre se levantó. Camisa caqui remendada 1000 veces, jeans gastados y sobre todo unas manos que más parecían una herramienta endurecida. Sucias de grasa, arrugadas por el sol. Olor metálico, aceite recalentado, cuero viejo. Roberto los observó como si fueran código fuente. Algo debajo de esa mugre guardaba una inteligencia meticulosa. Dice más una llave mal colocada que una junta de 2 horas mal llevada, le había dicho un viejo profesor que ya ni recordaba si admiraba o detestaba. ¿Qué se jodió?, preguntó cruzando los brazos. La neta, el alma. Pero en lo práctico, el módulo de control está mandando señal mixta. Mala tierra. Y alguien lo quiso arreglar con cinta. Se asomó. Tenía razón. Una unión rasposa improvisada. ¿Es tu camión? Fue. Ahora es del hijo de la chingada que me botó en Torreón después de pagarme con diésel aguado. Roberto escaneó rápido. El tipo hablaba con una mezcla de venganza y lucidez. No solo sabía qué hacía, sabía quién lo jodía, y lo aceptaba con una dignidad sorda. ¿Y qué vas a hacer? Terminar. Aunque ni arranque. Una provocación. Una filosofía. Roberto dudó. Debería seguir. No era su problema. Tenía un cliente que lo esperaba, un contrato sin firmar, un documento por corregir. Pero sus pies no retrocedían. ¿Sabes trabajar con motores industriales? Perkins, Detroit, Cummins. El hombre levantó una ceja. Por primera vez lo miró completo. Y la mirada no fue de súplica. Fue de evaluación. ¿Y tú? ¿Sabes diagnosticar sin escáner? ¡Bum! Una puerta invisible se abrió. Roberto no sabía qué lo movía, pero algo más dentro de él, ese algo que jamás entraba en las hojas de Excel, le hizo hablar. Tengo una planta en Monterrey. Están haciendo mierda un motor hace una semana. Nadie encuentra la falla. ¿Vienes? Silencio. Solo se escuchaba el zumbido distante de algún poste de alta tensión y el graznido de un ave solitaria que sonaba como hierro raspado. El calor le punzaba bajo el cuello de la camisa. El sudor arrastraba el olor amargo de su desodorante barato mezclado con café viejo. El aire olía a decisión. No tengo pa'l camión, ni hotel. Yo manejo, y en la planta hay litera, si no te molesta dormir entre fierros. El hombre se limpió las manos en una franela mugrienta. Miró el camión como quien le da espalda a una mujer que ya no lo quiere. Voy, pero no por ti, es por el motor. 30 minutos después, la placa oxidada del viejo International desaparecía en el retrovisor. Y en el silencio tenso de la cabina, solo se oía el soplido forzado del aire acondicionado peleando contra el ardor del norte. Roberto no lo sabía, pero acababa de meter un engrane en su vida que ya no iba a girar como antes. Si te está gustando esta historia de legado, redención y motores bajo el sol, dale me gusta y suscríbete al canal para ver cómo evoluciona esta alianza improbable. Subimos nuevos capítulos cada semana. El toldo del taller vibra con el viento seco del norte. El sol ya no cae a plomo, pero el calor quedó atrapado en las láminas del galpón, y pesa. Adentro, Roberto observa de brazos cruzados. Frente a él, Tomás vigila en silencio el motor C15 que llevan días sin poder recuperar. Mauricio pasa una tablet de un lado a otro, frunciendo los labios. Jesús abanica con una tapa de aceite. Fernando se seca la frente con el dorso de la mano. El tipo sabe meterle mano, sí. Pero esto no es un taller de pueblo, dice Mauricio con el tono envenenado apenas lo justo para que parezca objetivo. Roberto suspira. Esa mañana había decidido que bastaba. Era solo una gentileza. Había traído a ese viejo por impulso ridículo, por algo irracional,
Algo que ni sabe explicar. Pero ya está, le dio un día. No hubo milagros. Y la empresa no es un hogar ni un refugio para causas nostálgicas. Está bien, déjenlo por hoy, dice. Frío, lógico. Le voy a dar algo por el tiempo. Y ya. Un zumbido eléctrico desde el otro lado del taller lo interrumpe. El banco de baterías vibra. Fernando da un salto y suelta un «híjole» cuando una chispa brinca del alternador que había dejado conectado por error. Tomás levanta apenas una ceja, ni se inmuta por el susto. Con el destornillador largo aún en la mano, se agacha hacia el costado del motor C15, pasa el dedo por una junta ennegrecida y huele el aceite. Se pone de pie despacio, como si supiera. Cierran el sistema. Abre el múltiple lateral, dice sin mirar a nadie. «¿Perdón?», dice Mauricio. «No es interferencia, es retorno. El paso está invertido. Ese código de error les dio en falso desde el principio». Por un segundo nadie se mueve. Roberto entrecierra los ojos. Algo se mueve adentro. No razón, intuición. «Hazlo», dice apuntando a Jesús. Jesús lo abre. Tomás mete la mano, gira suavemente el cuerpo de válvulas con lo que parece solo 2 dedos. Afloja, gira. No 1, 2 giros. Tiene manos callosas, pero el gesto es quirúrgico. «Ahora prende», dice. Jesús duda, pero obedece. El motor tose, vibra. Roberto da medio paso atrás. El motor ruge, no con gloria, sino como si lo hubieran despertado de un coma largo, un ruido grave, casi viejo, pero estable, vivo. Tomás camina lento hasta la mesa, agarra una servilleta y empieza a limpiarse las manos negras de grasa. No sonríe, no mira a nadie, solo dice al aire. Estaba el diagrama mal, el digital, no el papel. Por eso no vieron hasta abajo. Mauricio lo mira como si lo hubieran abofeteado. Roberto siente un nudo detrás del cuello. No sabe bien por qué, pero no le gusta. No le gusta haber estado equivocado. No le gusta esa sensación de haberse rendido demasiado rápido, de que un hombre sin títulos, sin credenciales escaneables, pueda ver algo que 5 ingenieros pasaron por alto. Buen golpe de suerte, dice, rápido, casi automático. Pero eso no es estándar. Tomás asiente pero sin ceder. Suerte no. Ojos sucios. Cabeza clara. Roberto estrecha los labios sin responder. Media hora después está en su oficina. El cristal tintado no deja pasar el sol rabioso de la tarde, pero no evita que se sienta encerrado. Seca la frente con un pañuelo. El olor a aceite sigue impregnado en su camisa. Levanta el teléfono. Marca. «Sí, necesito que me mandes los papeles de la entrada. El del técnico que vino hoy. Nombre completo. RFC si lo dio. Todo». Cuelga. Busca una rápida salida racional. Quizá contratarlo como freelance. Un bono. Una consultoría limitada. Algo que le permita usarlo sin tener que explicarse a sí mismo por qué no se siente cómodo con ese hombre de mirada profunda y voz medida. Abre el correo. Ahí está. Registro de visitante temporal. Tomás Ortega. Ese apellido. Su pulso duda. 2 segundos. 3. Luego niega con la cabeza como espantando un zancudo invisible. Ya es tarde. Mañana se irá. Y con eso también esa incomodidad que no sabe nombrar. Lo que Roberto no ha notado es que en la mesa de herramientas del taller, debajo del trapo de grasa, Tomás dejó una funda vieja de cuero. Y dentro tiene bordado, en hilo casi borrado, Galindo Ortega, Transporte 1978. Y eso tarde o temprano no se deja pasar. El sol escupía fuego sobre el asfalto cuando Roberto entró al taller como si fuera una sala de cirugía. Traía la camisa empapada, el ceño afilado y en la mano derecha un documento que mandaba un mensaje. O funciona o lo cerramos. Adentro reinaba el sonido espasmódico de un motor viejo intentado arrancar. Ese motor era el modelo G21 Pérez, un Frankenstein de maquinaria que llevaba más de 8 días estancado, desangrando tiempo y dinero. Mauricio ya había soltado 2 diagnósticos diferentes. Ambos fallaron. Costaron piezas, mano de obra, crédito. Sobre una mesa metálica cubierta por trapos sucios y un vaso con restos de coca tibia, Tomás analizaba el diagrama de cableado como si leyera un poema en braille. Movía los dedos en el aire, el mentón en ristre, los ojos fijos, metido adentro del esquema como si pudiera escuchar al motor hablar. «¿Último intento?», preguntó Roberto sin ceremonia, su voz seca, controlada. Tomás asintió sin levantarse. Roberto cruzó el taller como si cada paso le costara un peso adicional en la nómina. El aire olía a goma quemada, grasa vieja y café recalentado. Los ventiladores giraban con ese ronroneo lento de aparato cansado, esparciendo más calor que alivio. «Ya le metieron escáner, voltímetro, resistencias nuevas. ¿Qué ves tú que nadie más ve?», disparó Mauricio cruzado de brazos con la desconfianza doblada en cada palabra. «Un patrón», murmuró Tomás, señalando un punto entre 2 diagramas. «¿Qué patrón?». Mauricio apretó los labios ya en modo defensa técnica. Tomás lo ignoró.
Tomó una linterna, se metió debajo del chasis y comenzó a puntear con el dedo una línea de cables corroídos que nadie había notado. Sus gestos eran firmes, casi quirúrgicos. Cuando emergió, traía la frente sudada y una mueca contenida. El problema no es electrónico, es interferencia inductiva del sistema auxiliar. Una soldadura mal hecha hace 5 años. Esa vibración ha contaminado toda lectura desde el primer arranque. Silencio. Roberto frunció el entrecejo. Mauricio abrió la boca, la cerró. Jesús, el operador, murmuró un chinga, bajo, como si le hubieran dado un puñetazo súbito de claridad. Tomás desmontó el panel. Limpió un punto oxidado. Usó un simple clip metálico como puente de contacto y giró el switch auxiliar. El motor rugió. Parejo. Vivo. Uno de los ventiladores del fondo se apagó por el salto de voltaje. El silencio que siguió fue como si algo más, algo invisible, también hubiera encendido de golpe. Roberto no parpadeó. Lo había visto. Había sentido lo mismo que sentía cuando un proyecto imposible se destrababa por una idea simple, por pensar fuera de planilla. Ese tipo de inteligencia sin diploma, sin inglés técnico, sin PowerPoints. Intacta, cruda. Salió del taller sin decir palabra. Entró en su oficina. Cerró la puerta. El aire era seco, olía a concreto fresco, a tinta de los planos esparcidos en la mesa. Se echó hacia atrás en la silla. Estaba solo pero no en paz. Algo dentro de él, algo viejo, quería hablar. Tomó el celular, revisó la hoja de horario y tecleó rápido. Mensaje a recursos humanos. Revisar proceso de contratación inmediata. Nombre: Tomás Ortega. Cargo propuesto: técnico senior de diagnóstico. Acceso completo a módulo de operación. Fecha de inicio: hoy. Se quedó viendo la pantalla unos segundos. Cerró el celular. Miró hacia la ventana. Desde allí podía verse el patio. Ese horno mecánico donde Tomás acababa de cambiar toda la ecuación. Ya no se trataba solo de eficiencia. Se trataba de lógica callejera, de sabiduría no formal. El tipo tenía un lenguaje distinto, y eso no podía ignorarlo. Una parte racional de él reculaba. Tomás no tenía referencias ni contrato previo. Podía ser un riesgo. Pero algo más fuerte, algo que raspaba por dentro, había decidido. Ese hombre no podía salir por la misma puerta por donde entró. Un zumbido suave del aire acondicionado acababa de encender. La habitación se sentía repentinamente pequeña. Al fondo se escuchó la risa grave de Jesús y Fernando, riéndose del milagro, celebrando el primer arranque del G-21 desde hacía meses. Roberto se levantó. Camino a la nave principal, ensayó sin querer la frase ya formada en su mente. «Don Tomás, ¿puede quedarse un rato más?» No lo sabía todavía, pero no había marcha atrás. El ventilador del taller lanzaba un chirrido metálico constante, como un lamento atrapado entre el polvo y el calor. El olor a grasa vieja flotaba denso sobre las mesas de herramientas mientras Tomás, con un destornillador largo entre los dedos, giraba lentamente una carcasa hidráulica que ningún joven había logrado diagnosticar en 3 días. Roberto observaba desde el umbral con los brazos cruzados. No era una supervisión típica. Era otra cosa. Algo más parecido a querer entender lo que no cabía en la pantalla de su laptop. «¿Por qué usó el fonendoscopio mecánico en lugar del ultrasonido?», preguntó por fin. Tomás no levantó la vista. Apretó una tuerca con la lentitud de quien sabe que el metal también tiene orgullo. Porque el motor no dice lo mismo en un gráfico que en su lenguaje. Hay que oír cómo se queja. Roberto no respondió inmediatamente. Se quedó allí, casi incómodo, rodeado del calor que subía desde el concreto, el zumbido de motores de fondo y el olor penetrante a soldadura reciente que venía del fondo del taller. Mauricio entró en ese momento con la tablet encendida, reluciente, como si cargara un escudo. Lo revisé de nuevo con el software. No hay nada en los registros de falla. Todo está dentro de parámetros. Tomás se giró apenas. Tu software lee lo que alguien programó para que entendiera. Lo que yo escuché no estaba en los parámetros, estaba entre los silencios. Mauricio chasqueó los dientes y se marchó sin decir más. Roberto se quedó observando a Tomás, inmóvil por un instante, con esa extraña sensación de estar presenciando algo que existía fuera del reloj. 2 días después, Roberto entraba en la nave de mantenimiento arrastrando un banco metálico hasta detenerse junto a la mesa de diagnóstico. Los ruidos del taller eran una sinfonía caótica. Grúas afuera pitando, una radial cortando chapa a lo lejos y alguien golpeando algo con rabia cronometrada. Roberto aún llevaba la camisa con el logo bordado, pero sus mangas estaban arremangadas. «¿Qué hace falta para evitar que los errores lleguen hasta este taller?», preguntó. Tomás alzó una ceja, sin dejar de limpiar una válvula con un trapo mugriento pero perfectamente doblado. «Desaprender el apuro, aprender a escuchar de nuevo». La radiosoldadora chispeó detrás suyo como si afirmara cada palabra. En la semana que siguió, Roberto comenzó un experimento. Convocó a Fernando y a Jesús a una reunión en la vieja cabina de operadores.
No usó PowerPoint, no trajo gráficos. Necesito que trabajen con Tomás 2 horas por día. Ustedes vienen del campo, él también. Quiero que me digan qué pueden armar juntos que no construya ningún algoritmo. Jesús se rascó la nuca. El olor a diésel impregnaba su overol. Fernando mascó lentamente el chicle y dijo: ¿Y esto es parte del nuevo plan estratégico digital? Roberto esbozó una sonrisa ladeada. Osciló la cabeza hacia los viejos planos enrollados que Tomás usaba como mapas de guerra. No, es parte de un plan delegado que ni siquiera yo entiendo del todo. Tomás, aunque al principio reticente, empezó a encontrar en esos dos una especie de eco necesario. En una prueba con un motor Cummins que venía con vibración errática, Jesús propuso replicar el patrón de filtrado que usaban en su viejo taller en Escobedo. Nada elegante, pero servía. Lo que sirve sin presumir, sirve el doble, dijo Tomás mientras lo guiaba para replicar el truco. Fernando grabó todo sin decir palabra, sudando bajo el cobre ardiente del atardecer. Esa tarde, debajo de la estructura metálica semidesnuda del obrador, comenzaron a improvisar un cuaderno compartido. Nada oficial. Lo llamaron manual de ruido. Cada entrada describía un ruido, una inconsistencia, un gesto que no aparecía en ningún manual oficial. Tomás lo escribió con letra apretada y firme. Fernando lo ilustraba con bocetos casi infantiles. Y Jesús lo narraba en voz alta como en misa. Roberto caminaba por la nave una noche cuando ya todos se habían ido. Las luces altas del hangar vibraban con una frecuencia casi imperceptible. El calor seguía allí, atrapado en el cemento. Se acercó al banco donde habían dejado el cuaderno. Pasó una página, luego otra. Allí estaba, la descripción de un ruido que él mismo había escuchado en el camión varado semanas atrás. Temblor de copas en ralentí sin carga. Sugiere carbonilla ciega en cámara 1. Tomás lo había registrado con fecha. Jesús había anotado: lo oí igual en el taller de mi papá. No era el motor, era el pasado. Roberto tragó en seco. Cerró el cuaderno. En ese instante, algo dentro de él pareció soltar su primer costura. Días después, Tomás y Mauricio compartían espacio forzadamente sobre una mesa de pruebas. Mauricio insistía en medir tiempos de respuesta de inyectores. «Esto es más fiable que tus oídos», dijo sin levantar la vista. Y sin embargo, todo lo que sabes fue dicho primero por alguien sin reloj ni sensor. Roberto los observaba a ambos. No medía los resultados. Medía la fricción, la chispa en el choque de dos lógicas. Para su propia sorpresa, empezó a anotar él también. En una reunión ejecutiva, frente a 5 directivos visiblemente incrédulos, Roberto propuso formalmente la creación de un taller escuela dentro de la empresa. «No para certificar», dijo, mientras lo rodeaba el murmullo de bufandas contra el aire acondicionado y el perfume frío de los trajes caros. «Para recordar lo que nos enseña». El silencio fue brutal. Uno de ellos murmuró, casi como una amenaza: «¿Y esto lo aprendiste de quién?». Roberto lo miró directamente. «De un hombre que escucha hablar a los motores». En el registro de personal, Tomás seguía anotado como técnico temporal. Nadie había hablado aún de su pasado. Roberto tampoco lo había enfrentado. Pero cada vez que lo veía inclinarse sobre una válvula con esa mirada de quien dialoga con lo invisible, sentía que no solo estaba dirigiendo una empresa. Estaba construyendo pieza por pieza un idioma que le había sido negado. Y estaba aprendiendo a traducirse a sí mismo. Con tierra en las uñas y alguna certeza nueva entre los dientes. Las correas están a punto de romperse en la boca del horno. El taller de mantenimiento retumba con el zumbido grave de un compresor dañado y un ventilador que apenas sopla aire caliente. Roberto se asoma al espacio desde la pasarela metálica, los zapatos caros cubiertos de una capa fina de polvo rojo. Allá abajo, Tomás gira entre herramientas con precisión quirúrgica. No hay música, no hay chistes, solo el golpeteo metálico y el murmullo seco de instrucciones técnicas. Mauricio, de brazos cruzados, observa también. Suda, pero no por el calor. «No está siguiendo el protocolo de diagnóstico digital», murmura. Va directo al desfogue sin evaluar los sensores de presión. Roberto no responde. Bajo sus lentes oscuros, su mandíbula tensa revela el dilema. Tomás ha reducido el tiempo de inactividad de la flota a la mitad, pero no llena formularios, no hace reportes, no valida con el sistema. La voz de Mauricio sube medio tono. «Esto no se puede replicar, no se puede escalar. ¿Qué hacemos si ese viejo se enferma mañana?». En lugar de contestar, Roberto desciende por la escalera de metal, bajando rápido, como si necesitara soltar energía. El olor a aceite quemado le golpea al llegar. Denso, agrio, familiar. Por un momento recuerda algo. Un taller en la infancia, las manos de otro hombre bajo un motor. Se sacude. No hay tiempo para nostalgia. Se acerca a Tomás. «¿Por qué no estás usando el módulo de chequeo predictivo, Tomás?». «Porque el compresor no falló por dentro, sino por aflojamiento en la transmisión primaria. Eso no lo detecta el sistema. Lo escuché».
Mauricio dice que deberías hacer el protocolo completo. Y yo digo que estaba por explotar si esperaba 5 minutos más. Un silencio de metal y juicio. Tomás vuelve a agacharse. Las manos cubiertas de grasa plateada se hunde de nuevo en el corazón del problema. No hay hostilidad en su tono, pero tampoco obediencia. Solo certeza. Arriba, desde un pequeño ventanuco, algunos trabajadores como Jesús y Fernando miran. Se intercambian miradas. Hay algo nuevo en el ambiente. Respeto tenso, pero también división. Esa tarde, en la sala de reuniones, Mauricio rompe. Lanzan sobre la mesa la hoja del protocolo mecánico ISO y una tabla de indicadores fallidos. No podemos fundar procesos con base en intuiciones de taller marginal. Eso no es ingeniería. Esto no es un taller de rancho. Roberto aprieta los labios. La frase duele, huele a desprecio, pero no lo corrige. No lo contradice. Solo lo anota mentalmente. Voy a hablar con él, dice. Pero no lo hace. Al día siguiente, Tomás llega y encuentra su caja de herramientas movida. Las calibradoras de presión están etiquetadas ahora con QR. Hay cámaras nuevas en el rincón del taller. La automatización ha llegado. Toca una de las nuevas tabletas. La pantalla brilla. Él parpadea. Oprime 2 botones y una serie de menús emergen con colores estridentes. Suspira, cansado. ¿Ahora también tengo que jugar a los botones? Jesús lo escucha y se ríe. Dicen que así ganamos eficiencia, jefe. Tomás lo mira. La eficiencia que no entiende porque algo falla es solo ruido brillante. Pero ese ruido, como electropop en un pueblo abandonado, se impone. Cada día, Tomás se encuentra más aislado. Las decisiones claves no pasan por él. Mauricio le delega solo fallas menores. Los trabajadores jóvenes ya no preguntan al viejo. Van directo al sistema. Una mañana, el motor de una grúa falla. Tomás no es avisado. Mauricio ejecuta el plan digital. Diagnóstico remoto, equipo nuevo, reinstalación. Costo, 2 días, 21,000 pesos. Tomás observa el mismo motor a distancia. Pide una hora. No se la dan. Esto no es personal, le dice Roberto en privado. Estamos probando escalabilidad. Tomás responde lento. Claro, porque todo lo que no puede reproducirse se descarta. Como yo. La frase se queda en el aire, espesa como humo de diésel. Roberto se queda mudo. No puede rebatirla, porque en el fondo la cree cierta. Esa noche en su departamento revisa cifras, reportes, casos de éxito. Pero hay algo que duele más que un PDF mal presentado. La foto antigua que acaba de encontrar en la caja de su madre. Su padre, joven. Junto a él, un muchacho igualito a Tomás, riendo con un buzo manchado de aceite. La imagen lo sacude. Demasiado tarde. Al día siguiente, Tomás no aparece en la planta. La ausencia se siente. El silencio deja eco. Los trabajadores se mueven más lentos. El motor manipulado por Mauricio tiene un nuevo error de presión. Regresa una falla que no cuadraba con los sensores. Roberto llama al celular de Tomás. No hay respuesta. Llama otra vez. Silencio. En su pantalla, un correo no leído. Asunto, propuesta Rodrigo Grimaldi. Abre. El corazón le retumba seco. Menú de opciones. Controlar, seducir o perderlo todo. Antes de continuar, si esta historia te atrapó, si quieres saber qué hará Tomás, si Roberto va a sostener lo que dice y si esta empresa cambiará para siempre, dale me gusta al video, suscríbete al canal y prepárate. Viene lo más difícil y lo más importante. Un golpe metálico resuena al fondo del hangar. El calor es sofocante aún con las puertas abiertas. El aire pesa olor a grasa caliente, a diésel viejo y a sudor acumulado en la ropa de trabajo. Roberto observa con los brazos cruzados y expresión pétrea cómo Tomás desmonta con dedos metódicos un turboalimentador de serie alemana que ninguno de los jóvenes ingenieros había logrado diagnosticar. El silencio entre ellos está cargado no solo de concentración, sino de algo anterior. ¿Eso que haces con el estetoscopio, de quién lo aprendiste?, pregunta Roberto sin mirarlo. Tomás aprieta una tuerca con fuerza exacta. Su tono no cambia. De un cabrón maniático y tercón que en paz descanse. Tenía la oreja más afinada que un afinador de pianos. Mi hermano. Roberto pestañea. La presión detrás de los ojos reaparece, justo como en esos sueños raros que ha tenido últimamente, donde su padre callaba algo con una mirada fría. ¿Tu hermano se llamaba Javier? Tomás se detiene. La herramienta en su mano queda en el aire. Gira el rostro finalmente y lo encara. Algo en sus ojos se funde de pronto con una imagen antigua. Una foto vieja metida en una caja metálica dentro del closet de su madre. Un hombre con ese mismo cruce de cejas, de pie junto a un tráiler rojo. Sí, Javier Ortega. Tuvo 2 hijos, dice Tomás en voz demasiado baja para sonar casual. La mirada de Roberto ya no se sostiene. Se sienta en la base del montacargas como si le hubieran quitado la fuerza de las piernas.
Su aliento huele a óxido. Los labios se le resecaron al instante. No pregunta nada más, porque ya lo ha entendido todo. Entonces, ¿por qué nunca volviste? Tomás baja la cabeza. Un tornillo cae al suelo y rueda hasta perderse debajo de una caja de herrería. Porque la última vez que hablé con Javier fue para rompernos la madre. Él pensaba que yo era una vergüenza. Y yo sabía que él había cambiado. Que ya no era el mismo cabrón terco que partía motores en dos pero nunca fallaba con los suyos. Se hizo frío. Se hizo patrón. Roberto frota sus sienes, como si pudiera arrancarse las voces del pasado a la fuerza. Mi papá nunca me habló de ti. Nunca. Ni una puta palabra. Solo hablaba de la familia correcta. Sí, dice Tomás con los hombros duros. Él se quedó con la idea de que lo que no se puede planear, se abandona. Y para él yo siempre fui una desviación. Un error abierto al azar. Afuera, los compresores arrancan con su rugido característico. Mauricio pasa por la puerta del hangar sin notar nada, cargando una tablet y hablando por el intercom. Hace unas semanas, continúa Roberto con voz quebrada. Soñé con él, con mi papá. Me decía que dejara de buscar chingaderas en el pasado que no servía para nada. Y ahora vienes tú. Y haces que el mundo deje de sonar como algoritmos. Tomás se agacha, recoge el tornillo extraviado y lo aprieta con las manos manchadas de negro. Luego se sienta junto a Roberto sin tocarlo. Escúchame bien, muchacho. Yo no vine a que me perdones, ni vine a enmendar lo que ni siquiera sabes. Vine porque me diste una oportunidad allá en la carretera sin saber quién era. Y eso vale más que todos los apellidos juntos. Las cigarras ensordecen por un segundo, y el calor se vuelve un velo espeso entre los dos. Roberto se levanta de golpe. Su expresión ya no es racional, es compleja, desordenada, casi humana. Voy a necesitar tiempo, dice, y sus dedos tiemblan brevemente. Pero no te me vayas, ¿sí? Tomás asiente sin palabras. En ese mismo instante, en una sala de juntas con temperatura artificial y olor a cuero caro, Rodrigo Grimaldi deja sobre su escritorio un sobre cerrado. Su asistente lo observa sin respirar. Hazlo llegar directamente a Tomás Ortega. No quiero intermediarios. Ofrece lo que sea necesario para que se venga con nosotros. Quiero ese talento aquí antes de fin de mes. Mientras el sobre es sellado con el logotipo de Grimaldi Infraestructuras, en Monterrey comienza el verdadero juego. La relación entre Tomás y Roberto ha pasado de técnica a personal, de coincidencia a revelación. Pero ahora hay algo más en juego que la verdad, la permanencia, el legado, la lealtad. Y el reloj ya está corriendo. El tubo de escape humeaba como una boca rabiosa sobre el frío de la madrugada. La sala de juntas estaba vacía, silenciosa, apenas cruzada por el zumbido lejano de soldadoras encendidas abajo en la nave principal. Roberto había estado ahí toda la noche, no por estrategia, por rabia. Bajo la luz cruda del fluorescente, el expediente con la oferta de Grimaldi se abría como una herida sobre la mesa. El papel aún olía a tinta fresca y perfume caro. 3 veces su sueldo, recursos ilimitados, libertad estructural y una cláusula, incorporación inmediata. Tomás no había dicho nada. Solo le dejó el papel encima del escritorio y un susurro sin peso. Tú sabrás qué significa esto. Roberto no había respondido entonces, pero ahora lo sabía. Sabía qué significaba y sabía qué debía hacer. Aunque le revolviera el estómago como los giros violentos de un tráiler sin frenos. Salió de la sala y bajó directo al taller. El aire olía a grasa y neblina de corte, tan familiar como el desayuno de su infancia. Mauricio estaba ahí, con la mandíbula apretada y los guantes puestos. No se hablaban desde la semana pasada. Un error en el proyecto del lote en Saltillo había costado 48 horas de retraso y toda la presión cayó sobre Mauricio. Tomás corrigió todo sin decir mucho, solo con una mano firmemente colocada sobre el hombro del más joven. Desde entonces Mauricio no había parado de trabajar. Roberto interrumpió el martilleo con una voz seca. Quiero verte en la sala de simulación en 10 minutos. Tú y Fernando. Y tráiganse al viejo también. Mauricio lo miró con desconfianza. ¿De qué se trata? Vamos a levantar la planta 1 con el protocolo de Tomás. ¿Puedes seguir órdenes o prefieres mandárselo por currículum a Grimaldi tú también? El silencio fue hielo. 10 minutos después estaban todos ahí. Tomás aún tenía una chispa carbonizada en la barba de la soldadura reciente. Fernando y Mauricio compartían miradas tensas, como boxeadores que ya se habían ganado respeto. Roberto proyectó en la pared el plano de la planta 1. 5 días. Ese es el nuevo plazo. No una semana, no 10. 5. Pero no con cálculos, con experiencia, con método Ortega. Tomás soltó una risa por lo bajo. Ese método no se escribe, patrón. Se trabaja. Roberto lo enfrentó con una rigidez nueva en la mirada. Entonces lo vamos a escribir mientras trabajamos. Mauricio va a documentarlo todo.
Fernando dirige el equipo. Y tú, Tomás, tú vas a hacer lo que Grimaldi nunca va a entender. Quedarte. Tomás entrecerró los ojos. No había decisión oficial todavía, pero Roberto lo presionaba como si ya hubiera elegido. Era una jugada desesperada, sí, pero también era una declaración de guerra. Pasaron 3 días sin pausa. La planta 1 comenzó a respirar desde sus cimientos con un ritmo distinto. Nada de software de diagnóstico, nada de cálculos por sensores. Solo escuchas a presión, uso de dedos sobre el metal caliente, intuición leída en el color del aceite y el sonido de válvulas mal cerradas. Fernando, con un piloto en la oreja, repetía con voz áspera. El viejo dice que si canta como matraca de feria hay fuga de compresión. Mauricio iba detrás apuntando todo. Sus hojas comenzaban a tomar forma de manual. Un conocimiento prohibido para el Excel y los MBE. En la cuarta noche Roberto no pudo evitarlo. Esperó a que quedaran solos en el taller y encaró a Tomás. ¿Ya te decidiste? Tomás remató un ajuste de torque y limpió sus manos en su pantalón, dejando una estela negra sobre lo ya manchado. No levantó la mirada. Grimaldi promete lo que uno quiso y ya no necesita. Tú no prometes pero escuchas. La diferencia es que a ti todavía te duele fallar. Roberto tragó saliva. El olor a queroseno le llenaba la cabeza. Se acercó. Había algo infantil en su decisión, pero no le importaba. Entonces quédate. Pero no como técnico. Como socio. Tomás giró el rostro, por primera vez verdaderamente sorprendido en toda la maldita semana. No digas cosas que... No es un favor. Es porque sin tu método yo soy solo otro Grimaldi disfrazado. El silencio entre ellos fue espeso. Del lado del hangar se escuchaba una soldadura chispear contra el aluminio como un trueno domesticado. Si lo dices en serio, vas a tener que aguantar que un viejo te contradiga en público, dijo Tomás con media sonrisa. Ya tengo a mi propio departamento de marketing para eso. Esa noche Roberto cambió oficialmente el protocolo de planta. Pidió un video de cada paso guiado por Tomás. Grabaron en celular, con poco pulso pero mucha verdad. Subieron ese contenido a la intranet técnica y lo mandaron a toda unidad operativa en el norte. Protocolo Ortega, versión UP 0.1. El subtítulo, no es digital, pero sí funciona. Esa acción, ese simple acto, comenzó a hacerse eco por todo el sistema, y Grimaldi, desde su torre de cristal, empezó a notar. Porque el ataque más feroz no fue dinero, fue dignidad grabada en rutina. Y esa no se compra, se hereda. La voz de Tomás se escucha tensa, afilada, mientras revisa por tercera vez el sistema hidráulico del cargador frontal Komatsu que llevan semanas intentando poner a punto. Esto no es fatiga del material, es sabotaje. Roberto parpadea, exhausto y cubierto de polvo caliente. El sol del norte aún cae con furia y en el aire flota una mezcla implacable de grasa quemada, tierra seca y sudor viejo. El metal de las herramientas arde en la piel. ¿Sabotaje, Tomás? ¿Estás seguro? No me pagas para dudar. Más que afirmación es una expulsión contenida. Roberto lo sabe bien. Alguien metió manos al sistema deliberadamente. Las mangueras estaban invertidas, el sensor manipulado. ¿Pero quién? Tomás lanza una mirada rápida al galpón. Jesús y Fernando inspeccionan el pistón bajo indicación de Mauricio, pero algo en el ambiente huele raro. No solo a diésel oxidado, huele a traición. Ese mismo día, en la sala de juntas improvisada en el contenedor refrigerado, Mauricio entra y agita un documento ante Roberto. Me lo acaban de mandar. Es del Archivo de Recursos Humanos. CV del hijo de Tomás. Nombre completo. Claudio Ortega Jiménez. 2 meses atrás aplicó a un puesto con nosotros y fue rechazado. ¿Adivina quién le acaba de ofrecer chamba en Grimaldi Infraestructura? Silencio. Roberto mastica aire por unos segundos, como si tragara una tuerca entera. ¿Estás seguro? Me lo dijo uno de los soldadores de allá. Al parecer, Grimaldi ofreció paquete doble, plaza para Tomás y para el chavo. Contrato blindado. Les arman un equipo propio. Roberto se levanta con violencia. La silla chirría. Su rostro no muestra ira, pero la mandíbula tensa reconoce la emoción que no dice decepción. ¿Y Tomás lo sabía? A estas alturas, ¿tú qué crees? Tomás está bajo el bastidor de una excavadora cuando Roberto lo encara. No hay público, solo el zumbido de cigarras y el metal expandiéndose con el calor. Ambiente cerrado. El aire huele a tierra quemada y aceite viejo goteando lento. ¿Por qué no me dijiste nada? Tomás no se inmuta. Ajusta la palanca de presión con un martillo corto. Luego sale de debajo de la máquina con los agujeros de los zapatos empapados en lodo hidráulico. Porque no tenía nada decidido. ¿Ah, no? ¿Y tu hijo ya firmó con Grimaldi? Tomás lo mira directo. El silencio es grueso, como grasa entre engranes detenidos. Roberto, a través de su prisma empresarial, ve más que una omisión. Ve cálculo, manipulación emocional. Pero se equivoca. El defecto le nubla el juicio. Soy técnico, no diplomático. No juego ese ajedrez tuyo, Roberto.
pero sabías lo que significaba. Y tú sabías que aquí nadie dura. Ni los viejos, ni los lentos, ni los que dudan. Hasta tú lo sabías. Solo cambiaste porque algo en mí te hizo ruido. Pero eso no me hace propiedad tuya. Las palabras golpean como herramienta caída. Roberto no responde. Su cara es de hombre roto sin permiso. 2 días después, Grimaldi presenta un proyecto millonario en Saltillo y anuncia en su plantilla de técnicos a Claudio Ortega. Tomás falta a la chamba esa mañana. Nadie sabe si regresará. En la nave, Mauricio intenta organizar al equipo para cumplir el plazo del viaducto de Escobedo. Salud de máquina crítica. Sin el ajuste fino de Tomás, los cálculos simplemente no dan. El algoritmo no reemplaza la intuición. Fernando se tropieza con las hojas de torque. Jesús parte una boquilla por exceso de fuerza. Entra una notificación. Contrato en riesgo. Penalización por día de retraso. Estamos jodidos, dice Mauricio bajando la cabeza contra los planos. Roberto observa todo desde el ventanal de su oficina. El vidrio refleja su rostro más joven, uno cansado y arrogante. El legado que quiso crear está tambaleando y no por ineficiencia, sino por su autosuficiencia. Al anochecer recibe una llamada. Número desconocido. Voz agria. No lo cuides tú. Ya lo perdí muchas veces. Pero si te importa, búscalo donde encuentre silencio. Y taller. ¿Quién habla? Su exmujer. Quiere ayudar, pero no sabe cómo. Tú sí sabes. Clic. A la mañana siguiente, Roberto conduce solo. Sale de Monterrey sin avisar a nadie. Cruza la autopista 40D como si persiguiera un espejismo. Lleva las manos rígidas. Cada kilómetro huele a asfalto caliente y restos de historia mal enterrada. En una parada entre García e Hidalgo ve un viejo tractocamión estacionado junto a un taller desvencijado y ermitaño. Al lado, sentado sobre una garra metálica oxidada, Tomás Ortega pela una manzana con una navaja. No lo mira, pero sabe que viene. Un hombre tiene que saber cuándo no estorbar, dice sin girarse. Y otro tiene que saber cuándo admitir que se equivocó. Pausa. Y que necesita ayuda. Silencio largo. Los grillos llenan los huecos. El polvo le seca la garganta. Atrás, el desierto crepita leve con el sol bajando. Tomás sigue pelando. Ya no se trata de mí, Roberto. Se trata de lo que estamos construyendo allá. Decídelo tú. Cuando Roberto vuelve al campamento de obra, el motor principal está detenido. El cronómetro del sistema de obra digital marca. Tiempo restante, 42 horas para entrega, modo riesgo. Sus palabras frente al equipo son cortas, pero todos sienten el temblor bajo su voz. Tenemos una última opción. No dice quién, no dice cómo. Pero Jesús sonríe. Fernando se persigna. Mauricio levanta la mirada y por primera vez sus ojos no buscan fórmulas. Buscan a alguien con manos sucias. Noche cerrada en Monterrey. En el taller trasero, casi vacío, voces lejanas resuenan apagadas, como si el edificio entero contuviera la respiración. Las luces fluorescentes parpadean sobre las bancadas grasientas donde, horas antes, Jesús y Fernando comparaban diagramas y cronometraban inyecciones de aire. Ahora solo queda un banco sucio con una taza de café vacía y la silueta de Roberto, apoyado contra el marco de la puerta como un hombre acorralado por su propia lógica. Tomás no está. Ni su caja de herramientas, ni su cuaderno de trazo antiguo con notas en tinta azul. Vacío. El aire huele a aceite quemado y metal viejo. Y algo más. Una especie de abandono. El zumbido del transformador eléctrico en el fondo suena como un mosquito clavado en el tímpano. Roberto aprieta la mandíbula. Saca el teléfono. Duda. Marca. Aló. ¿Dónde estás? Del otro lado la voz de Tomás es una roca muda. Estoy en casa. ¿Aceptaste? Silencio. Roberto camina dentro del taller. Patea una caja. Algo cae de la repisa. Un rotor viejo rebota contra el suelo con un clanc seco. Mi hijo firmó esta mañana. Lo de Grimaldi es oficial. La garganta de Roberto se cierra. Siente un ardor en los ojos, pero no es tristeza. Es furia. Traición. ¿Entonces todo era cierto? ¿Toda esa fachada de lealtad, de trabajo honesto, era solo un escalón? ¿Tú también? Otro silencio. Luego, la respuesta. Todavía no. Esa pequeña palabra. Todavía. Como un clavo oxidadísimo empujado con una mano temblorosa. ¿Qué mierda significa eso? Significa que no quiero verte con la cara de tu padre, justo antes de que decida marcharme. Yo no fallé primero, Roberto. Fallaste tú. Un rugido se forma dentro de Roberto. Mete la mano en el bolsillo, saca la llave del candado del taller, la lanza contra la pared. Rebota. El ruido lo sacude más que le alivia. Tomás cuelga. Detrás de él, Mauricio entra al taller como un fantasma sin permiso. ¿Ya se fue?, pregunta casi en un susurro. Está a punto. ¿Por qué? Roberto no responde. Se sacude las manos como si le escurriera algo, pero están secas.
Una rabia que no tiene forma visible, pero arde. Lo sofoca el olor a metal, a pasado rancio. Mauricio se le aproxima. Hay algo más. Lo mira. Sabe que es algo grave. Su tono lo delata. Tenso, arrepentido. ¿Qué hiciste? No fui yo. Fue Grimaldi. Revisamos los registros. Ayer, uno de los supervisores de obra en Saltillo recibió una visita. No era Tomás. Era su hijo. El hijo ya estaba coordinando el rediseño de los sistemas de mantenimiento. Están copiando nuestro modelo. Cada palabra es un golpe. Roberto se tambalea hacia una de las vigas. Ya lo están replicando, susurra Mauricio. No solo quieren a Tomás, quieren todo lo que él construyó acá. Entonces entiende. Eso era. El legado no estaba en los planos ni en las frases bonitas sobre cultura. Estaba en los dedos sucios, en las marcas de grasa en las carpetas de especificaciones, en las regletas etiquetadas con cinta vieja, en lo que nadie vio, excepto ellos. Y Roberto dejó que eso se le escapara. Sale al patio. El viento arrastra polvo y en la hojarasca atrapada junto al portón hay una tuerca oxidada. Se agacha, la recoge, la siente rugosa, fría, esa textura que Tomás siempre decía que tenía algo que enseñar. Y entonces recuerda, una frase perdida, dicha por Tomás apenas unas semanas atrás, mientras desmontaban una bomba hidráulica fallida. Lo que no gira en la máquina se atora en las personas, o al revés, pero siempre hay fricción. Roberto aprieta la tuerca en el puño. Mira el portón como si al otro lado hubiera algo más que ciudad. Respira hondo. El aire está denso, casi pegajoso. Gasóleo en suspensión, sudor viejo, desilusión a medio cocinar. Ya no puede reparar lo que se quebró atrás, pero puede evitar que todo se convierta en chatarra. Vamos por él, dice. Ahora, antes de que firme algo que ni siquiera él va a poder desarmar. Mauricio lo mira. No pregunta. Solo asiente. Corre hacia el coche. Roberto al subir siente la tuerca en el bolsillo. No pesa mucho, pero lo amarra como una promesa. Prende el motor. El rugido lo despierta. Es ahora. O la historia se oxida para siempre. El sol ya va arqueado sobre Monterrey, lanzando cuchillas naranjas sobre el concreto nuevecito del nuevo complejo de Galindo Infraestructura. Todo luce impecable. Hasta el polvo ha sido negado en esa víspera de ceremonia. Pero abajo, en el alma del recinto, la nave de mantenimiento que Tomás transformó en un templo huele a grasa vieja, a cautín recién apagado y a sudor seco. El trabajo sigue, aunque sea día de inauguración. Tomás Ortega está solo frente al banco de herramientas que ordenó con criterio casi médico. Sus manos se detienen sobre un tubo agrietado. No lo arregla, lo escucha. El metal aún está caliente. Un ruido lo saca del momento. Tacones tensos, pasos grandes. Rodrigo Grimaldi. Traje a medida, reloj brillante, rostro impenetrable. Dentro de 6 meses esta nave va a oler a polvo de evento, dice caminando sin permiso. Y tú, Tomás, vas a estar otra vez bajo una chapa en la 53 o arreglando autobuses para la línea del norte. Tomás gira lenta, meticulosamente. No hay sorpresa en el rostro, solo el ceño microscópicamente torcido por la desconfianza. Eso pensaba yo hace 2 años. Mira lo que hicimos con tus predicciones. Rodrigo sonríe sin dientes. Mira alrededor como si inspeccionara una mercancía. Te ofrezco lo mismo, Tomás, pero mejor. 3 veces el sueldo, taller propio, total autonomía técnica. Contrata a tu hijo si quieres. Él ya me envió su CV. La mandíbula de Tomás se contrae. El calor le empapa la espalda. No por el clima, por lo que implica. Su nariz percibe el leve perfume metálico del dinero, ese olor de billete recién contado, y también el sudor del miedo en su camisa. Se seca las manos con un trapo que parece reliquia. Paga mejor. Sí, pero allá hablaría solo. Aquí, me escuchan. Aquí te usan, contraataca Rodrigo. Tú estás haciendo brillar a un niño bonito del ITESME, y cuando logres subir un poco más, te va a guardar como se guarda una herramienta buena, lejos del polvo y del poder. Repentinamente se oye el golpe de una puerta. Roberto ha escuchado todo. En camisa blanca empapada, sin saco, detiene los pasos en seco. Mira a su rival y al hombre que está en el centro de todo. Si eso fuera cierto, estaríamos solos hoy. La tensión se hace física, como si el aire pesara más. Afuera, los invitados empiezan a llegar. El murmullo de voces se cuela débil por las ventanas cerradas. Roberto continúa, pero ya no mira a Rodrigo. Tomás no es un engrane más. Es la razón por la cual esta empresa volvió a girar. Luego se acerca. Deja algo sobre la mesa. Una carpeta de cartón desgastado. Adentro, un contrato. Ahí dentro tienes poder real. Porcentaje, voto, nombre en la entrada. ¿Te parece justo? Rodrigo lo mira largo. Risita casi invisible. ¿Eso vas a hacer? ¿Entregarle a alguien sin carrera una parte de tu empresa?
¿Así piensas ganar mercados? Esto no es Disney, Roberto. Es infraestructura pesada. Pura sangre. Hay algo más pesado que concreto, Rodrigo, dice Tomás sin levantar la voz. Se llama conciencia. Rodrigo da medio paso atrás, atónito por el eco de esa frase. Contempla a Tomás como si lo viera por primera vez. Si tu hijo quiere trabajo, que venga. Aquí no compramos obediencia, construimos respeto. Rodrigo ladea la cabeza decepcionado. Es un silencio largo, luego solo dice: vas a arrepentirte, viejo. Tomás sonríe, y esa sonrisa sí que duele. Ya me arrepentí una vez de quedarme callado. No más. Rodrigo sale sin mirar atrás. Las puertas se cierran con el estruendo hueco de un ultimátum que no funcionó. Roberto levanta entonces de una caja al lado de su escritorio la pesada placa de bronce. La textura quema como recién fundida. Ambos caminan juntos hacia la entrada del edificio principal. Los pasos resuenan sobre el mármol aún virgen. El público ya se ha reunido. Entre operarios, inversionistas, obreros, técnicos, un niño juega a ser ingeniero con un casco amarillo muy grande para su cabeza. Roberto se adelanta al micrófono. Calla por un instante. Cuando esta empresa empezó, sabía muchas cosas sobre eficiencia, muy pocas sobre dignidad. Mira a Tomás a su lado. Ven sus manos aún manchadas de grasa. Los asistentes sueltan sus celulares, enfocan sus miradas. Hoy, junto a mí, inaugura este espacio el primer hombre que me enseñó a escuchar más motores que métricas. Y por eso, a partir de ahora, esta sede lleva su sello no solo en las paredes, sino también en el alma. Se hace un silencio. Tomás se acerca, desenvuelve en la placa. El metal brilla con vida propia. Tomás Ortega. Dedos sucios, pensamiento limpio. Aquí nació la segunda oportunidad. Aplausos, gritos, un casco al aire. En segunda fila, Mauricio Ledesma no aplaude de inmediato. Solo asiente. Luego mira a Fernando y a Jesús. Todos saben que algo ha cambiado. Debajo de esa placa, Tomás arquea los hombros, como si al fin pudiera soltar el peso de una vida entera. Pero no llora. Tan solo cierra los ojos y respira profundo. Aire caliente, con olor a cosa nueva. A engranaje aceitado que vuelve a girar justo donde antes hubo óxido. El bronce arde bajo el sol de Monterrey cuando la lona cae con un tirón seco. La placa reluce como si acabara de salir de una fundición. Dedos sucios, pensamiento limpio. Aquí nació la segunda oportunidad. Un zumbido leve de maquinaria al fondo no opaca el murmullo de los presentes. La mayoría guarda silencio, como si no supieran del todo por qué esa frase pega en el pecho. Tomás Ortega, impasible, no se mueve. Las manos cruzadas a la espalda, los nudillos ajados por décadas de grasa y torque visibles como medallas. Roberto, a su lado, sostiene el micrófono con una rigidez que apenas esconde su emoción contenida. Y a veces, dice voz medida, la mejor estrategia no sale de un Excel. Sale del amor propio de un hombre al que nadie escuchaba. Un aplauso rompe seco, disperso al principio, hasta que el equipo entero, desde los chicos de campo hasta los gerentes de oficina, se suman casi con pudor. Fernando lanza un grande viejo, que resuena como una palmada en la espalda de todos los que alguna vez se sintieron invisibles. El aire huele a soldadura reciente, a fierro polvo, a tierra caliente. El calor derrite el asfalto fuera del galpón, pero ahí adentro, entre el eco de las palmas y el chirrido leve de una polea recién instalada, hay sombra y respeto. Lo que alguna vez fue solo una empresa más, tiene ahora alma. No es una metáfora. Se palpa. Mauricio, el joven ingeniero que solía rodar los ojos cada vez que Tomás hablaba de carburadores obsoletos, observa desde el fondo con los brazos cruzados. Su computadora ahora tiene fondo de pantalla con el esquema técnico de un motor que Tomás desarmó sin ayuda. No es idolatría, es aprendizaje. Rodrigo Grimaldi, desde el otro extremo del lugar, apartado, cruzado de brazos, aguanta el gesto con los labios apretados. Se va antes de que terminen los discursos. No sabía que alguien podía tenerlo todo sin ganar. En casa, Tomás encuentra una carta encima de la mesa. Es de su hijo. Papá, no firmé con Grimaldi. No era por mí. Te vi ahí arriba. Nunca fuiste un tallerista. Fuiste mi ejemplo. Llámame cuando leas esto. Al día siguiente, la dinámica entre trabajadores cambia. Ya no es Tomás el que manda. Tomás guía. Jesús, Ríos y Fernando se turnan para replicar sus viejos métodos con adaptaciones nuevas. Mezcla de saberes. El ruido del taller ahora tiene música de fondo, boleros viejos y metales afinados. Roberto entra menos a su oficina. Prefiere pasar por la nave de montaje, escuchar, oler cómo huele el esfuerzo real. Grasa tibia, café recalentado, sudor seco en la franela de un mecánico. Ha entendido algo. La estrategia también se escucha. La empresa no solo lanzó una nueva sede, lanzó otra forma de existir. Y para quienes lleguen por primera vez buscando empleo, lo sabrán de inmediato al leer esa placa. Detrás de cada pilar de acero hay una historia de carne. Una que se quiso olvidar. Una que se rescató a tiempo. Tomás no es dueño de nada en el papel más allá del porcentaje societario.
pero su presencia pesa más que cualquier inversión. Cada vez que entra, alguien se endereza. No por miedo, por respeto. Roberto, en una reunión de junta semanas después, responde a una sugerencia de expansión con una simple frase. No me interesa ser el más grande, me interesa ser el más justo. El silencio que le sigue no es resistencia, es reflexión. Y así nace el nuevo normal, no con fanfarria, con tornillos bien apretados, manos sucias y una dignidad que ya nadie osa subestimar. Si esta historia tocó algo en ti, dale like al video y suscríbete al canal. Aquí seguimos contando las historias de quienes construyen un mundo mejor, incluso con las manos llenas de grasa. Nos vemos en la próxima.